Declara instalada la quinta sala penal de apelaciones nacional con motivo de continuar con la audiencia de apelación de sentencia correspondiente al expediente 249-2021, cuaderno 5. Vamos a pasar a la acreditación de las partes procesales. ¿El señor fiscal? Sí, buenos días a todos los presentes. Su volumen, doctor, no lo escucho. Sí, ¿me confirma? Sí, a ver. Pedro Orihuela Santana, en representación de la Fiscalía Superior Penal especializada en delitos de terrorismo. Muchas gracias. Bien. El actor civil, su acreditación. Buenos días, señora magistrada. Buenos días con los demás sujetos procesales. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, el abogado Renzo Calibre Bonaire, con los demás datos ya registrados en las sesiones anteriores. Bien. ¿Se encuentra el señor abogado de la defensa? Buenos días, señores magistrados. César Oyola Gálvez, en representación de mi patrocinado Peter Rodríguez Flores. Bien. El procesado, por favor, su acreditación. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Peter Anderson Rodríguez. ¿No le escucho? Buenos días, mi nombre es Peter Rodríguez Flores. Disculpe, no lo escucho bien. Buenos días, mi nombre es Peter Rodríguez Flores. Ya, ahora sí. Bien. Como corresponde, vamos a continuar la audiencia conforme se indica con la expedición y lectura de sentencia. Bien. Lima, 26 de marzo de 2024. Vistos y oídos en audiencia pública mediante videoconferencia, intervino como ponente la señorita jueza superior, doctora Torre Muñoz, considerando primero antecedentes. 1.1 del trámite procesal. 1.1.1 se siguió proceso penal contra Peter Anderson Rodríguez Flores como autor del delito de apología al terrorismo, entre paréntesis, apología de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo, realizado mediante el uso de tecnologías de la información, cierra paréntesis, tipificado en el artículo 316 tipo base y artículo 316A del Código Penal en agravio del Estado peruano, conforme obra en el requerimiento acusatorio fechado 1 de diciembre de 2022, aclarado el 22 de diciembre del mismo año. Auto de enjuiciamiento asignado bajo el número 7 del 7 de marzo de 2023, emitido por el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y auto de citación a juicio oral pronunciado por el 4º Juzgado Penal Colegiado Nacional. 1.1.2. Es de apreciar de las actas levantadas y registros de audio que el juzgado colegiado antes mencionado desarrolló el juicio oral en sesiones continuas, concluyendo con sentencia absolutoria, expedida el 10 de julio de 2023, contenida en la resolución número 4, siendo pasible de recursos de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público y la Procuraduría Pública Adjunta de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior, motivando que este órgano colegiado de grado, luego de cumplido el trámite correspondiente, señale día y hora para la audiencia de apelación de sentencia. 1.1.3. Instalado el Tribunal Superior en audiencia pública, se abre esta bajo las formalidades de ley. Las partes procesales presentes formularon sus respectivos alegatos preliminares. Acto seguido, el encausado se sometió a interrogatorio. En el estadio pertinente, la Fiscalía, la Procuraduría Pública, así como el señor abogado defensor, señalaron que no iban a solicitar la oralización de documentales, pasando seguidamente a formular sus respectivos alegatos finales. Mientras en su momento el procesado asistente formuló su autodefensa, al otorgársele el tiempo para el uso de su derecho a expresar la última palabra, arribando al estadio de emitir pronunciamientos sobre la materia de grado. 1.2 del escenario delictivo postulado. 1.2.1, circunstancia precedente. Se tiene que Peter Anderson Rodríguez Flores, domicilio en la avenida Alfonso Ugarte,
número 2211, departamento número 103C, urbanización Villas, distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín, siendo el administrador y propietario de la cuenta de red social Facebook denominada Peter Rodríguez Flores. 1.2.2, circunstancias concomitantes. Dentro de este contexto se le imputa a Peter Anderson Rodríguez Flores que el 7 de abril de 2021, entre paréntesis se consigna el link, en su perfil social de Facebook correspondiente a Peter Rodríguez Flores, obra una publicación compartida de la cuenta social Víctor Polay Libertad, con la siguiente transcripción, entre comillas. Hoy, 6 de abril, onomástico de nuestro comandante Víctor Polay, comandante Rolando, tu victoria reside en la integridad con que afrontas dignamente tu responsabilidad histórica, la coherencia que te ha sostenido todos estos años, muy a la altura de la talla de un tupacamarista inquebrantable. Así nos enorgullece inquebrantablemente también haber compartido una de las más bellas páginas de rebeldía del pueblo peruano, haber entonado un mismo himno insurgente con el que decíamos al padre del trueno que ya nacía su gran nación. Entre otros extremos que han sido glosados íntegramente, la cual van a poder verificar al momento que reciban el ejemplar de esta sentencia el día de la fecha. Bien, esta misiva es extensa. Pasamos al 1.2.3, circunstancias posteriores. 1.2.3.1. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo a cargo de la Defensa del Estado participa como denunciante en defensa de los intereses del Estado, iniciando o impulsando las acciones legales que sean pertinentes conforme lo establece el artículo 39.1 del reglamento del decreto legislativo número 1326. En dicho contexto, presentó la denuncia en fecha 10 de mayo de 2021 contra Peter Anderson Rodríguez Flores por la comisión del delito de apología del delito de terrorismo. 1.2.3.2. Iniciadas las diligencias preliminares, se ha recabado suficiente prueba que determinan que el procesado, Peter Anderson Rodríguez Flores, es autor del delito imputado en su contra, pues realizadas las diligencias necesarias para poder identificar al usuario del perfil de Facebook mediante el cual se realizó una publicación con contenido apologético, se ha recabado el informe pericial de antropología forense número 19/2022, elaborado por el área de antropología forense de la Unidad de Criminalística de la PNP, documento en el que se desprende, se solicita se realice una homologación facial para determinar si la fotografía extraída de la cuenta de Facebook denominada Peter Rodríguez Flores es la persona que aparece en la base de datos de RENIEC, perteneciente a Peter Anderson Rodríguez Flores. Concluye, en el presente estudio de identificación antropológica, el método de comparación directa y el método de comparación indirecta han permitido establecer que la persona de Peter Anderson Rodríguez Flores y la persona en estudio presentan similitudes y concordancias. 1.2.3.3. Esta prueba se corrobora con la declaración del testigo cuyos nombres fueron obtenidos de la lista de amigos del perfil de Facebook materia de esta causa. Así se obtuvo la declaración de Néstor Daniel Flores Sajami, de fecha 11 de abril de 2022, quien refirió: me ratifico en mi declaración de fecha 18 de febrero 2022. La cuenta de Facebook denominada Peter Rodríguez Flores le pertenece a Peter Rodríguez Flores. 1.2.3.4. Asimismo, Sandro Santamaría Saavedra, de fecha 14 de febrero de 2022, quien refiere que la persona que tiene la cuenta de Facebook denominada Peter Rodríguez Flores es su amigo de Facebook, tuvo contacto a través de Facebook para pedirle su número celular. Conozco al administrador de la cuenta de Facebook denominada Peter Rodríguez Flores, ya que le vendí una moto. La última vez que lo vi en el año 2019. Es una persona alta, de cabello largo, de tez moreno. 1.2.3.5. Ritter Sangama Pinchi, de fecha 21 de febrero de 2022, declara: estuve preso por el delito de terrorismo en el año 1992 hasta el año 2004 en el centro penitenciario Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Milagros.
Tengo como amigo a la cuenta de Facebook denominado Peter Rodríguez Flores. Me mandó solicitud. Hace 2 años aproximadamente tenía contacto con la cuenta denominada Peter Rodríguez Flores. Fui sentenciado por la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. 1.2.3.6. Del análisis de la publicación compartida por el imputado se evidencia que se trata de un mensaje por el onomástico de Víctor Polay Campos. Se utiliza la expresión comandante Víctor Polay, cuya publicación expresa fidelidad Laos y enaltece en su trayectoria en la formación de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. 1.2.3.7. La publicación realizada por Peter Anderson Rodríguez Flores el día 7 de abril de 2021 muestra expresiones que enaltecen al cabecilla de la OTTA Víctor Polay Campos, condenado por delito de terrorismo, refiriéndose a su inquebrantable, entre comillas, coherencia, entre comillas, y su integridad, entre comillas, exalta los hechos de terrorismo que perpetró la OTTA contra la población y el Estado peruano. Asimismo, presenta a Polay como víctima y exige su libertad, aludiendo a que ya asumió el fin de la lucha armada, entre comillas. 1.2.3.8. La publicación desarrolla la idea de continuar con el legado de Víctor Polay Campos, pues realiza un pronunciamiento hacia el cabecilla de la OTTA Víctor Polay Campos, entre paréntesis, Rubén Cárcel, en la cual destaca, reconoce y expresa la trayectoria del referido DI, considerando que hace un lugar en la historia contemporánea como un político revolucionario de la nueva izquierda, con lo que se busca instar a aprender de él como ejemplo a seguir, estimulando e incitando a las personas a materializar el mencionado comportamiento Víctor Polay Campos, lo cual se traduciría en caso de realizarse en actos de violencia terrorista a futuro, con lo cual se estaría atentando contra la tranquilidad pública y además contra los bienes y valores constitucionalmente protegidos, como la preservación del orden democrático constitucional. Al propio tiempo, la publicación aludida justifica los actos de terrorismo realizados por Víctor Polay Campos, por lo que viene cumpliendo condena. Términos que resaltan cualidades que elevan su figura a grado de superioridad, obviando y desconociendo los actos de terrorismo del cual fue líder, y que su mérito deviene de ello, implicando hacer ver como acciones ilícitas y legítimas aquello que solo es comportamiento criminal. 1.2.3.9. Al haberse realizado la publicación mediante la plataforma virtual de Facebook, red social capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, pues es una vía idónea para propalar la publicación en materia del proceso que enaltece, exalta y justifica las acciones terroristas del sentenciado por terrorismo Víctor Alfredo Polay Campos a número indeterminado de personas, pues por la propia naturaleza de dicha red social es un medio que permite la publicidad del mensaje compartido a través de dichas redes sociales y que puede ser apreciada por un gran número de personas que acceden a dicha plataforma virtual, y lo que implica efectivamente es la divulgación de esta publicación referente al sentenciado por terrorismo antes referido, siendo un medio idóneo para generar dicha publicidad o propaganda. 1.2.3.10. Cabe precisar que dichas expresiones no implican el desarrollo del derecho a la libertad de expresión, en tanto que no contribuyen a formar libremente la opinión pública, sino por el contrario, buscan potenciar los efectos de las acciones terroristas desplegados por el referido sentenciado, factores que median las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, pues son publicaciones que promocionan los métodos terroristas, justificando la imposición por la violencia de objetivos de carácter político. Entonces, en Romanos, argumento de la sentencia apelada. La sentencia impugnada, fechada 10 de julio de 2023, sostiene concretamente lo siguiente. 2.1.
de la prueba actuada y declaración del acusado Peter Anderson Rodríguez Flores, el titular de la cuenta de Facebook Peter Rodríguez Flores, de la cual se compartió una publicación apologética a favor del condenado por terrorismo, Víctor Polay Campos, corresponde al procesado aludido. 2.2. La publicación compartida mediante Facebook por el acusado fue realizada el 7 de abril de 2021, manteniéndose su publicación en la referida cuenta al 4 de febrero de 2022, lo cual no fue negado por el encartado. 2.3. Estando lo referido por los órganos de prueba, así como pruebas documentales actuadas en juicio oral y considerando lo establecido por el Tribunal Constitucional en los expedientes 000-10-2002 PI/TC y 0005-2020 PI/TC, se asevera que A. En la publicación compartida en el Facebook en materia de autos se destacan textos que exaltan al sentenciado por terrorismo Víctor Alfredo Polay Campos, que presenta la condición de condenado con sentencia firme, acorde se advierte de la recaída en el expediente acumulado 01-3802,3894,134,234-93, 289-93, 290-93, 330-93, 770-93, 126-93 y 552-03 del 21 de marzo de 2006 y recurso de nulidad número 3132-2006-Lima del 12 de marzo de 2008, aclarada por resolución del 22 de septiembre del 2008. B. Obrar determinada que la exaltación realizada a favor del condenado por terrorismo Víctor Alfredo Polay Campos en forma reiterada se efectúa a razón de haber sido líder del movimiento terrorista Tupac Amaru, buscando destacar las acciones por las cuales fue sentenciado. C. El texto publicado busca justificar el hecho de haber manifestado Víctor Polay Campos, entre comillas, el fin de la lucha armada, como pretende catalogar a las acciones terroristas, lo cual resultaría suficiente para determinar su libertad, tratando de justificar que su encierro sería contrario al ordenamiento legal. D. Al ser la red social de Facebook un medio tecnológico de comunicación masivo, resulta vía idónea a fin de que se logre la publicidad exigida por el tipo penal. 2.4. El delito de apología es un delito de peligro abstracto, implicando que se sanciona un comportamiento el cual comporta peligrosidad potencial general, que en los delitos de apología al terrorismo están dirigidos a acentuar las consecuencias del terrorismo, contribuyendo de esta manera a legitimar la acción delictiva, así como las estrategias de los grupos armados. 2.5. El acusado aseveró tener la cuenta Peter Rodríguez Flores desde hace aproximadamente 10 a 15 años, que trabaja en una ONG en Tarapoto, habiendo compartido el documento, pero no para una pretensión propia, pues trabaja en pueblos indígenas, gustándole compartir todo tipo de publicaciones, lo cual motivó compartir lo que es materia de imputación. Añadiendo que el condenado, Polay Campos, es un personaje que ha tenido la valentía de pedir perdón, lo cual lo concibe como loable, ya que asegura haber promovido ello que el país entre en proceso de reconciliación. 2.6. Que si bien estuvo preso en los años 1994-1995 al haber sido sindicado como miembro del movimiento terrorista MRTA, fue absuelto, razón por la cual no registra antecedentes penales, judiciales ni policiales vigentes. 2.7. Valorada la prueba, ha quedado acreditado que la publicación compartida por el acusado Rodríguez Flores cumple con los estándares previstos por el Supremo Intérprete de la Constitución, aunado a que el acusado cuenta con grado de instrucción superior. 2.8. No obstante lo esgrimido, el colegiado de primera instancia concluye que le genera dudas la conducta del procesado, esto es, relacionado a su intencionalidad, entendiendo así que deben absolver. 2.9. Por otro lado, se indica
que al no haberse determinado la ilicitud en la conducta desplegada por el acusado, no se ha probado en juicio de antijuricidad de la conducta desplegada por el acusado, elemento esencial acorde a lo previsto por el artículo 1969 del Código Civil, considerando así infundada la pretensión del actor civil. 3 en Romanos, postulación del grado. 3.1 del Ministerio Público. Aquí el Tribunal Superior estamos considerando lo que ha sido alegado oralmente en audiencia de apelación ante este tribunal. Tiene 4 ítems, este acápite. 3.2 de la Procuraduría Pública en igual sentido, que es lo que obra grabado en audio. Contiene 3 ítems. 3.3, posición del abogado defensor. También contiene lo que ha señalado oralmente ante este colegiado superior. Este acápite posee 2 ítems. Y seguidamente pasamos al 3.4, pretensión impugnativa. 3.4.1, el Ministerio Público solicitó se revoque la sentencia apelada y por tanto se condene al acusado Peter Anderson Rodríguez Flores en calidad de autor del delito de apología al terrorismo en agravio del Estado peruano. 3.4.2, la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior solicitó la nulidad de la sentencia. 3.5, última palabra del procesado. Aseguró no haber sido su intención exaltar a la violencia, razón por la cual pidió disculpas al creerse que ha cometido delito, añadiendo, entre comillas, no soy de las personas que buscan que la violencia sea la que se imponga. Creo conscientemente que ha de haber un país democrático. Tengo mis dudas del cómo estamos ahora, pero sí creo que debe ser así, cierra comillas. 4 en Romanos, análisis del Tribunal Superior. 4.1, normatividad aplicable. Es menester reparar atención previo al análisis a desplegar los siguientes parámetros normativos. A. Constitución política del Estado. Se glosa el contenido del artículo 2, inciso 24, literal E, que a la letra dice: toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 2. Artículo 138, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 3. Son principios y derechos de la función jurisdiccional, numeral 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. B, Código Penal, artículo 7 en Romanos, se glosa su contenido. Artículo 92, también se glosa su contenido. Artículo 316, también se glosa su contenido. Artículo 316A, en igual forma, se glosa su contenido. Código Procesal Penal, artículo 4 del título preliminar, prescribe que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba y es quien asume la conducción de la investigación desde su inicio. Artículo 393. El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Artículo 419. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias, podrán dictar sentencia condenatoria, fallo que podrá ser revisado en apelación por la Sala Penal de la Corte Suprema. Artículo 425, numeral 2. La Sala Penal Superior solo valorará independientemente de la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar valor diferente a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 409, puede declarar la nulidad, entre otros extremos que también están rosados. B, dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria, puede dictar sentencia condenatoria, imponiendo las sanciones y reparación civil a quien hubiere lugar, o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria, puede dictar sentencia absolutoria o dar al hecho en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso correspondiente a una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada por el juez de primera instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad. C, cuando la Sala Penal Superior de Apelaciones revoque la sentencia absolutoria y condene al procesado, las partes podrán interponer el recurso de apelación que será de conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema bajo las reglas del presente título. Artículo 497, también se glosa la parte pertinente, sus numerales 1 y 3 que hablen sobre las costas. D, jurisprudencia sobre la condena al absuelto. 1. Casación número 1897-2019, / la libertad, del 25 de agosto de 2021, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 2. Casación número 530-2020, / nacional, del 15 de noviembre de 2021, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 4.2. Diagnosis. 4.21. La apología del terrorismo. 4.211. Para abordar el fondo de la avenida en grado, he de destacar que el reconocimiento, ejercicio y respeto de las libertades de opinión y expresión son de suma importancia por ser pilares indispensables en la consolidación y estabilidad de una sociedad democrática. Sin perjuicio de ello, también se debe destacar que no forman parte del derecho a la libertad de expresión aquellos mensajes que pretendan atentar contra el orden democrático constitucional, sin el cual no sería posible el ejercicio de los demás derechos. Esta exigencia de la convivencia civilizada ha llevado a los estados constitucionales para prohibir ciertos tipos de discursos, ya que esas restricciones se justifican porque protegen derechos que son la base del sistema democrático. 4.2.1.2. Así pues, corresponde tener en claro que el delito de apología del terrorismo desplegado bajo los verbos rectores, exaltar, justificar o enaltecer, a la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe del delito de terrorismo, la ley tiene prevista diferentes agravantes, entre las cuales está el uso de tecnologías de la información o de la comunicación como el postulado en autos. En esa línea, basta realizar una de las conductas previstas para que se configure el ilícito penal. 4.2.1.3. Es de entender que la exaltación y el enaltecimiento apuntan a la misma fidelidad. Esto es, elevar a alguien o algo a gran dignidad mediante un discurso dotado de admiración o aprecio, mientras que por otra parte la justificación implica mostrar o hacer aparecer como acciones legítimas aquello que es un claro comportamiento criminal. 4.2.1.4. El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente 00005-2020-PI del 8 de noviembre de 2022, aseveró que si bien el delito de apología al terrorismo supone una limitación a las libertades comunicativas, su incorporación al derecho penal se fundamenta en la finalidad constitucional que persigue la introducción del mencionado tipo penal, el cual pretende desterrar los discursos que promueven la admiración del terrorismo o que justifiquen su comisión o la acción de sus autores, al socavar el sistema y perturbar los principios que lo fundan. En atención al expuesto, este tribunal advierte que lo prohibido es el discurso insidioso que, amparándose en el pluralismo político, exalte, justifique o enaltezca el delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos o a la persona que haya sido condenada por sentencia firme, pues con esas conductas se atenta contra los principios y valores que sustentan la vida en democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así como la mencionada limitación
Se justifica en la prohibición de prácticas nocivas para el sistema de derechos y la democracia constitucional. 4.2.1.5. Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la sentencia 00010-2002-PI/TC precisó que la apología no consiste en un acto de instigación porque no busca determinar a otro para que se decida a cometer el delito. Más aún, precisó que en dicho delito no puede existir instigación porque no existe un sujeto concreto receptor del apologista. La apología constituye una forma de exaltación o elogio que se realiza respecto del delito de terrorismo de las personas que fueron condenadas por cometerlo. Es una manifestación que se centra en exaltar, justificar o enaltecer un hecho o a su autor condenado con sentencia firme. 4.2.1.6. El delito de apología al terrorismo es un delito de peligro abstracto. Sanciona un comportamiento que comporta una peligrosidad potencial general y responde a la necesidad de adaptar las finalidades político-criminales a las particularidades de la realidad social cuyas fuentes de peligro aumentan constantemente. En la sentencia 00006-2014-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la configuración de los delitos de peligro abstracto, indicando que si bien el elemento peligro no se encuentra descrito en forma expresa en el tipo penal, sí constituye el presupuesto fundamental de la conducta prohibida y resulta suficiente para que sea considerada peligrosa. De aquí que su consumación no requiera de la exigencia de un peligro concreto para el bien jurídico tutelado, sino solo de la existencia de un peligro potencial. 4.2.1.7. Quepa recordar que en la sentencia número 0010-2002-PI/TC, el Tribunal Constitucional sostuvo que aun cuando la finalidad de la apología no sea iniciar la comisión de nuevas acciones, aquella también generaría un perjuicio social consistente en acentuar las consecuencias del terrorismo. Aunado a ello, su configuración no está orientado a un grupo de personas en específico, por el contrario, se trata de una norma de prohibición impersonal que se aplica a cualquier persona, siempre que realice todos los elementos exigidos por el tipo penal. Cabe recordar que se trata de un delito común y, por tanto, no exige una cualidad especial para resultar imputado como autor. Estando a lo esgrimido, tomando como premisa el postulatorio fiscal, lo analizado sobre el factum por el juzgado de primera instancia, verificado por este tribunal, resulta inequívoco, que en el submateria estamos ante delito de apología del terrorismo. 4.2.2. Revisada la recurrida, esta sala superior se encuentra con una sentencia con desarrollo analítico singular, desplegado por el juzgado colegiado, pues a pesar de haberse cumplido correctamente con valorar en forma individual y conjunta la prueba actuada en juicio oral, tanto personal como documentaria, contenido en el rubro 2 en romanos de la apelada, lo cual acogemos y reproducimos plenamente para los fines de este pronunciamiento, acogido en los ítems 2.1 al 2.7 de esta sentencia de vista, a cuyas resultas claramente se evidencia no solo la tipicidad de la conducta ilícita del acusado, sino también su responsabilidad penal y civil, la judicatura de primera instancia concluye con ilogicidad en sus ítems 8, conclusión y por ende en el ítem sobre determinación de las consecuencias jurídicos civiles, aludiendo concretamente en los rubros 2.8 y 2.9 de esta resolución superior, al indicar que pese a lo discernido, le genera dudas la conducta del procesado. Esto es, relacionado a su intencionalidad, entendiendo así que deben absolver y por ende declarar infundada la pretensión del actor civil, soslayando o desconociendo la figura jurídica prevista en el artículo 14, segundo párrafo del Código Penal, esto es, el error de prohibición vencible,
en lo cual evidentemente ha incurrido el acusado, que no le exime de responsabilidad, pues su proceder fue doloso, debiendo haber advertido las implicancias legales al compartir en su perfil social de Facebook, signado como Peter Rodríguez Flores, una publicación de la cuenta social Víctor Polay Libertad, cuyo contenido obra glosado en el acápite 1.2.2 de la presente sentencia. Así pues, el error del encartado era vencible, teniendo en cuenta que posee formación profesional. 4.2.3. Lo verificado no vicia de nulidad a la recurrida, pues el razonamiento en la valoración probatoria de los jueces de primera instancia es lo suficientemente claro y válido como para que esta instancia superior no requiera desplegar nuevo desarrollo argumentativo sobre lo mismo, habiendo incurrido únicamente en hierro al concluir en que pese a los medios probatorios contundentes de responsabilidad, pueda indicarse la factibilidad del indubio pro reo bajo la justificación que nos lleva realmente a estar ante error de prohibición vencible, más no ante una absolución. 4.2.4. Sobre la prueba actuada y valorada por el juzgado colegiado, esta superior sala considera relevante aseverar que nuestro sistema procesal asume el principio de libertad probatoria o de valoración libre de la prueba como directiva orientante al momento de decidir sobre la seriedad del juicio histórico radicado en la sentencia penal. Esto significa que los distintos elementos de prueba no tienen un valor probatorio predeterminado legalmente. La credibilidad de un concreto medio de prueba y del conjunto de los aportes que arroja la totalidad de la prueba actuada es decidida por el juez, según su propio análisis, pero siempre utilizando como premisa mayor las máximas y reglas de la experiencia lógica, científica y teórica. 4.2.5. En ese sentido, a resultas de la actividad cognoscitiva practicada, no quepa duda para este tribunal haberse acreditado la hipótesis fáctica postulada contra el acusado, empero conjugado con error de prohibición vencible, como queda anotado precedentemente, deviniendo así en representativa, lo cual nos lleva a la verdad de los hechos, quedando expeditos para emitir juicio de reproche penal al contarse con los estándares de convicción sustentado en la racionalidad de la valoración probatoria, más aún si se evidencia concurrir en ella verosimilitud, pertinencia, conducencia, utilidad, ilicitud, necesidad y eficacia, arribándose al juicio de aceptabilidad como resultado de la sana crítica que genera como consecuencia evidenciarse la comisión del delito en comento, además de la responsabilidad penal de Peter Anderson Rodríguez Flores, trasuntando en imperativo el revocar la decisión absolutoria. 4.2.6. Es menester, por último, recordar que el derecho penal constituye un medio de control social, orientado a tutelar los valores jurídicos fundamentales como única forma de garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos y cautelar la protección de los bienes jurídicos tutelados, lo cual corresponde ser garantizado por esta instancia. 4.3. Determinación e individualización de la pena. 4.3.1. Que luego de haberse arribado con certeza a concluir en la responsabilidad penal el acusado, amerita determinar la pena a imponérsele, la cual deviene en relevante, no solo como un tema dirigido, ligado con su fundamento desde la óptica del jus puniendi para su individualización jurídica, sino porque además de converger como tercera decisión de este colegiado, luego de concluido el juicio de subsunción y declaración de certeza desplegada, resulta en la fijación de las consecuencias jurídicas del hecho punible que corresponde llevar a cabo por el operador judicial conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecución, eligiendo una de las diversas posibilidades previstas legalmente. 4.3.2. En el acuerdo plenario número 2, 2010, /CJ 116, al cual se arribara en el sexto pleno jurisdiccional de las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,
Se ha aludido a las circunstancias agravantes de diferente grado o nivel, sosteniéndose que cada grado o nivel tiene previsto una pena combinada que será aplicable exclusivamente a los supuestos agravantes que la integran, como acontece en el subyúdice, teniendo en cuenta que converge la exaltación, justificación o enaltecimiento a Víctor Polay Campos, quien fue condenado mediante sentencia firme como autor del delito de terrorismo, haciendo uso para ello de la red social de Facebook, un medio tecnológico de comunicación masiva, sobre lo cual no quepa duda de su comisión en forma consciente y dolosa, lo cual tiene previsto como pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. 4.33. Que esta sala, para determinar la pena a imponer, tome en cuenta la concurrencia de los siguientes criterios. A, culpabilidad, explicitado líneas arriba. B, criterio preventivo general, es decir, la utilidad de la pena como explicación de la facultad de castigar del Estado, con el efecto lógico perseguido como es la búsqueda de su eficacia consubstancial a la sanción misma. C, criterio preventivo especial, consistente a considerar evitar la reiteración delictiva acorde a las características particulares del acusado. D, el criterio político criminal sobre necesidad de la pena de naturaleza consubstancial y un límite básico a la facultad sancionatoria del Estado, la cual comprende, ante la determinación del injusto perpetrado, la existencia de responsabilidad en quien ha incurrido en el quebrantamiento de la ley. 4.3.4. El siguiente nivel de análisis para la determinación de la pena se enmarca dentro de los límites del nivel de desarrollo del delito, la participación en el delito, así como las posibles circunstancias modificatorias de responsabilidad que pudieran presentarse. Por ello, en la concreción de la pena a aplicar, en este caso particular, convergen dos momentos. El primero referido a la determinación del marco general de la pena, según su grado, y el segundo a la concreción de la pena en ese grado. Siendo menester señalar que nos encontramos frente a un delito consumado, de peligro abstracto, advirtiendo la particularidad de que el encartado es plenamente consciente de lo que hacía al momento de desplegar la conducta reprochada, empero no estimaba la magnitud o alcance de su ilicitud, incurriendo evidentemente en error de prohibición directo vencible, acorde lo prevé el artículo 14, parte infine del segundo párrafo del Código Penal. Bajo esta determinación, amerita la atenuación de la pena, ciñéndonos a los criterios establecidos por los artículos 45, 45A y 46 de la norma sustantiva. En ese sentido, la pena que corresponde imponer al acusado es el de 5 años de privación de la libertad. 4.3.5. Es importante señalar que la reforma respecto a la pena, a propósito del decreto legislativo número 1585, publicado el 21 de noviembre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano, establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. Por consiguiente, tal norma modificó el artículo 57 del Código Penal, que ahora posee la siguiente redacción. Artículo 57. El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes. 1, que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 5 años, entre otros extremos glosados en esta sentencia. 4.3.6. Antes de la modificatoria, nuestro ordenamiento jurídico señaló que los delitos superiores a 4 años de pena privativa de la libertad merecían un tratamiento distinto. Actualmente la norma citada establece una nueva valla. Por lo que debe tomarse en cuenta ello, como aconteciera en el caso de Kenji Fujimori Gucci, apelación número 7, 2023, donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aplicó el principio maius ad minorem. Quien da lo más, también da lo menos. 4.3.7. La pena que impele imponer al acusado no supera los 5 años de privación de la libertad. El comportamiento de este no ha sido renuente a los llamamientos de la Administración de Justicia. No ha promovido actos dilatorios en el proceso. Tampoco cuenta con antecedentes penales. Por tanto, es menester suspender la pena en su ejecución por el periodo de prueba de 4 años. En mérito a ello, cabe precisar el apercibimiento de aplicarse lo dispuesto por el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento, revocándose la suspensión de la pena decretada y haciéndose efectiva la misma. 4.3.8, inhabilitación. 4.3.8.1. A la vez es menester determinar la pena de inhabilitación, la cual trasunta en la limitación de derechos al penado. Esto es,
al ejercicio de un determinado rol social como medio o instrumento, respondiendo a los postulados de necesidad, proporcionalidad y resocialización, acorde a la naturaleza del delito perpetrado, teniendo como límites los expresamente previstos por la ley para el injusto penal, que en este caso se encuentra contemplado en el artículo 36 del Código Sustantivo, resultando de pertinencia para el submateria la aplicación de sus numerales 2 y 9. El primero, incapacidad por el plazo de 6 meses, y el segundo, incapacidad definitiva, estando lo previsto por el artículo 38 del corpus sustantivo. 4.3.8.2. Por último, sobre este rubro debe acotarse que la pena de inhabilitación pasible de imposición al encausado se impone como pena principal, entendiendo ello que su imposición no está subordinada a la aplicación de la otra pena. Esto es, su aplicabilidad no depende de condición alguna, la misma que en el presente caso converge como conjunta a la pena privativa de la libertad de ejecución suspendida. 4.3.9. Determinación de la reparación civil. 4.3.9.1. En cuanto a la reparación civil, esta define el ámbito del objeto civil del proceso y se encuentra reglada por el artículo 93 del Código invocado, presentando elementos diferenciadores de la sanción penal, aun cuando comparten un mismo presupuesto, el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto a la regulación jurídica y contenido. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil que origina la obligación de reparar es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con la ofensa penal, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, cuya base encuentra en la culpabilidad del agente, el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión, los cuales son distintos. 4.3.9.2. Estando lo antes anotado y acorde lo establece el Acuerdo Plenario número 6/2006 del 13 de octubre de 2006 de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, la cual puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales, como en el presente caso esto último, circunscrito a la lesión de derechos extrapatrimoniales de las personas. 3.9.3. La reparación civil, en este caso, materia de pronunciamiento, debe orientarse a restaurar la situación jurídica quebrantada por el ilícito civil, teniendo en cuenta, lógicamente, haberse logrado determinar que los hechos objeto de la pretensión civil están probados, encontrándose efectivamente ante un hecho antijurídico causado por dolo que ocasionó un daño, menoscabo que sufre el Estado dentro de su esfera jurídica extrapatrimonial, lo cual el acusado debe repararlo o indemnizarlo conforme al artículo 1969 del Código Civil, al ser el responsable civil, tomando como parámetro de orientación el postulado por el actor civil, 30.000 soles, sometido al contradictorio desde su postulación como parte en el proceso. 4.3.9.4. Así pues, la responsabilidad civil se funda en 5 requisitos, concretados en este caso. 1, existencia real de daños y perjuicios. 2, cuantía de los mismos debidamente propuesta y justificada, que se establece a partir de los efectos producidos por el hecho cometido. 3, fundamentación de los hechos en función al dolo incurrido, como independencia de su tipificación penal. 4, relación de causa-efecto entre los hechos y el daño o perjuicio ocasionado. 5, persona imputable que es autor directo acreditado en autos. 4.3.9.5. Si bien estamos ante un delito de peligro abstracto, es de tener presente al Acuerdo Plenario número 6/2006 del 13 de octubre de 2006, en cuyo fundamento 10, segundo párrafo, claramente señala que cabe la posibilidad, como en el submateria, la concurrencia de responsabilidad civil al haberse producido con el accionar del encartado la turbación del ordenamiento jurídico con entidad suficiente para ocasionar daño civil sobre el cual incide el interés tutelado por la norma penal de carácter supraindividual, cuyo cálculo monetario ponderado se establece en 20.000 soles a ser abonado por el sentenciado. 4.3.10 costas.
Finalmente, corresponde ser asumido el pago de las costas del proceso al vencido en la causa, esto es, al que corresponde condenar, no existiendo motivo alguno para eximirlo, de conformidad con lo previsto por el artículo 487, inciso 3, 500 y 506 del Código Procesal Penal, ameritando su liquidación por el especialista del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional competente y en ejecución de sentencia. En ese orden de ideas, amerita estimar el recurso del Ministerio Público, debiendo estarse la Procuraduría Pública impugnante a lo decidido por este Tribunal Superior. Por tanto, es menester revocar la venida en alzada. Decisión. Por los fundamentos expuestos, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve: A. Revocar la decisión contenida en la sentencia número 4 del 10 de julio de 2023, mediante la cual el cuarto juzgado penal colegiado nacional absolvió por duda razonable al acusado Peter Anderson Rodríguez Flores en calidad de autor del delito de apología de la persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación en agravio del Estado peruano, tipificado por el artículo 316, tipo base, y artículo 316A del Código Penal, con lo demás que contiene. Reformándola, se condena al acusado Peter Anderson Rodríguez Flores como autor del delito de apología al terrorismo, en apología de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnología de la información tipificado en el artículo 316 o base y artículo 316A del Código Penal en agravio del Estado peruano, imponiéndole 5 años de pena privativa de libertad, suspendiéndose su ejecución por el plazo de 4 años, sujeto a las siguientes reglas de conducta. A. Prohibición de ausentarse en la localidad donde reside sin previa autorización del juez de investigación preparatoria nacional competente. B. Comparecer cada 30 días ante el juzgado de investigación preparatoria nacional competente, personal y obligatoriamente, a informar, así como justificar sobre sus actividades. C. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. En caso de inobservancia a cualquiera de las reglas de conducta antes referidas, el sentenciado será pasible de las alternativas previstas por el artículo 59 del Código Penal hasta revocarle la suspensión de la pena, haciéndose efectiva la misma. B. Imponer al encausado Peter Anderson Rodríguez Flores la pena de inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por el plazo de 6 meses, así como incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica, centros de educación técnico-productivas, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuela de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, direcciones o gerencias regionales de educación, unidades de gestión educativa local y en general en toda institución o organismo educativo, incluyendo centros de resocialización o rehabilitación que desarrollan actividades permanentes o temporales vinculadas a la educación, capacitación y formación sobre cualquier materia, incluyendo los ámbitos deportivo, artístico y cultural, así como para ejercer actividad, profesión, ocupación u oficio que implique la enseñanza, el cuidado, vigilancia o atención de niños, de niñas, niños o adolescentes o del alumnado de educación superior, tanto técnica como universitaria. C. Condenar a Peter Anderson Rodríguez Flores al abono de 20.000 soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada representada por el Procurador Público Especializado en Delito de Terrorismo del Ministerio del Interior. D. Dispusieron que el condenado pague las costas del proceso en ejecución de sentencia ante el juez de investigación preparatoria nacional competente. E. Devolver los actuados a primera instancia para los fines correspondientes. Léase en acto público, regístrese y regístrese. Firman los jueces superiores Torre Muñoz, Contreras Cuscano y Felices Mendoza. Bien, este Tribunal Superior ha cumplido con expedir la sentencia correspondiente. Va a ser entregada
durante el día a través de sus correos electrónicos a cada una de las partes procesales. Bien, con ello la audiencia de apelación ha concluido, con razón por la cual se autoriza el cierre del registro de audio y video. Buenos días con todos. Gracias.